El pastor Steve Lawson fue depuesto del ministerio de la iglesia Trinity Bible Church en Dallas. Hablamos de que es algo triste por el hecho por el cual fue quitado del ministerio y por el cual vamos a leer en unos minutos el comunicado de la iglesia. Realmente es un tema complejo, un tema difícil porque hay muchas personas que están implicadas en el sentido de que son afectadas por esto mismo, ¿no? Porque la familia va a ser afectada. Muchos de los cristianos que han sido pastoreados por el pastor Steve Lawson también pueden llegar a ser afectados. Por eso es que uno entiende el momento por el que están pasando ellos mismos y también entender que la familia puede pasar por un proceso difícil, duro. Eso realmente uno como cristiano también lo debe comprender. Y para dar un contexto rápido antes de leer el comunicado, ustedes saben que Steve Lawson es muy cercano a John MacArthur. De hecho, se ha visto en innumerables ocasiones en las conferencias predicando. Incluso ha tenido declaraciones controversiales contrariando las escrituras. Pero también tenemos que traer una reflexión con respecto a estas cuestiones y lo que se produce en las redes sociales cuando sucede algo como esto, ¿no? Obviamente que tanto los detractores como aquellos que lo han apoyado, obviamente que pueden verse en un enfrentamiento con un proceso como este ocurrido. Desde este canal vamos a tratar de hacer una reflexión de acercamiento entre las dos posturas. Ustedes saben que yo soy pentecostal, pero dentro de lo que es la Alianza Evangélica tenemos muchos hermanos muy valiosos, pastores que son calvinistas y que realmente siempre se busca lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Y el comunicado dice lo siguiente: los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas anuncian con pesar que, con efecto inmediato, Steve Lawson ha sido removido indefinidamente de todas las actividades ministeriales en Trinity Bible Church de Dallas. Hace varios días, Steve Lawson informó a los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas sobre una relación inapropiada que había tenido con una mujer. Los ancianos se han reunido con Steve y seguirán acompañándolo y orando por él con el objetivo final de su arrepentimiento personal. Steve ya no recibirá compensación de Trinity Bible Church de Dallas. Bueno, en primera medida podemos ver que el mismo Steve Lawson fue quien confesó esto. Entonces, de esa manera y a través de ese pesar hay un cierto halo de arrepentimiento, aunque el comunicado parece decir que están buscando el arrepentimiento de Steve Lawson. Si él fue a hablar con los mismos ancianos de la iglesia confesando su pecado, algo que está muy bien, que es algo que la Biblia nos enseña que debemos hacer, creo que puede haber un principio de arrepentimiento o un arrepentimiento directo, ¿no? La restauración es otra cosa, pero en principio podemos recalcar eso, ¿no? Hay un pesar, hay un arrepentimiento de parte del pastor Lawson. Y sigue el comunicado diciendo: a la luz de esto, recordemos que todos somos pecadores y Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia, que es más grande que cualquier hombre caído. De hecho, Jesucristo continuará liderando su iglesia, incluida Trinity Bible Church, aquí en Dallas, tal como lo ha hecho desde el comienzo de esta obra el 5 de enero de 2018. Desde entonces, los ancianos se han centrado en la primacía de la exposición bíblica unida por varios hombres que llenan el púlpito cada semana. El Señor estaba construyendo en Trinity Bible Church de Dallas mucho antes de que Steve se convirtiera en nuestro predicador principal, y continuará construyendo esta iglesia mucho después de que Steve Lawson o cualquier otro hombre lo hiciera. Les pedimos que oren por los ancianos, por nuestro cuerpo y por Steve y su familia. Tengamos siempre presentes las palabras de 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces ahí tenemos el comunicado de la iglesia en el cual se menciona lo sucedido. Y bueno, primeramente me gustaría dar un consejo, ¿no?, a los que son mis hermanos pentecostales. Obviamente que hay muchos que por ahí han recibido algún tipo de ofensa y que no son parte por ahí de los grupos neopentecostales ni esas cuestiones o de la teología de la prosperidad, pero sí he visto que hay hermanos que se han ofendido porque han recibido ofensas reales. Que no se tome esto como un tipo de revancha. Yo sé que muchos no lo van a tomar como una revancha, pero sí como un medio para tratar de responder a tantas ofensas que han recibido. Y lo mismo, ¿no? Tampoco que se ofenda a nuestros hermanos calvinistas y que no se ofenda incluso a los seguidores que puede tener Steve Lawson en Latinoamérica o en todas las redes sociales, lo mismo que aquellos que van a tratar de intentar
meter esto mismo dentro de la bolsa a John MacArthur. Con respecto al lado de los hermanos que son calvinistas y que por ahí también esto le habrá pegado mucho seguramente, muchos de ellos por ahí ni siquiera mencionan el tema, algunos por ahí lo mencionan. Creo que podríamos hacer una reflexión con respecto a que a veces se está poniendo mucho empeño en ver si un pastor o tal o cual pastor le ora a una persona y se cayó, y si eso es bíblico o no es bíblico, o poner el foco en algún tipo de predicador y ver si se equivocó en tal o cual mensaje, que a veces sucede esto de que se cuela el mosquito y se tragan el camello. Y no quiero ser ofensivo con esto, discúlpenme si suena ofensivo, pero lo que quiero ilustrar es esto de que a veces se pone mucho empeño en saber si los pentecostales, y hablo de los pentecostales que son pentecostales con confesión, como lo es en el caso de donde yo pertenezco, que son asambleas de Dios, si los pentecostales somos de Dios o no somos de Dios, si somos una secta o no somos una secta. Bueno, la mayoría de cristianos y pastores con los que he tratado que no son de mi denominación no cuentan eso, pero siempre hay un grupo que sí lo hace, y también hay que decir que hay grupos de pentecostales que van a pensar que son extremos también de los dos lados, que van a pensar que los calvinistas también son del diablo, y bueno, esos calificativos terminan siendo anatemizaciones al estilo católico romano. Entonces yo creo que a veces se pone mucho empeño en tratar de señalar el pentecostalismo y no se fijan a veces en cuestiones como lo que sucede en este caso, bueno, lo de Lawson con respecto a algunas controversias que él ha tenido, ¿no? Enseñando cosas que son erróneas y que han sido de público conocimiento en los últimos años, pero sí entender desde el lado pentecostal que no hay predicador infalible. También el hermano calvinista, de todo lo que por ahí es esta nueva ola de los últimos 20 años del calvinismo, que ha crecido mucho en Latinoamérica y también en Estados Unidos, que tampoco hay predicadores infalibles del pentecostalismo. Podemos encontrar errores doctrinales de un lado y del otro. Creo que no se debe focalizar en una denominación lo que es la cuestión del error. Entonces el error va a estar en todos lados. En este mismo canal hemos mostrado cómo es que diferentes pastores de todas las denominaciones casi, ¿no? Hemos mostrado cómo es que han enseñado cosas contrarias a la palabra de Dios y que incluso a veces no trascienden tanto realmente, pero suceden esas cosas, y que yo creo que un canal que denuncia tanto de una denominación tiene que denunciar de todas las denominaciones, porque en definitiva estamos en contra del error, no en contra de una denominación. Y bueno, es lo que hemos tratado de hacer también en este canal cuando empezamos. Los que siguen este canal cuando empezamos saben esto mismo, que no hemos focalizado en una denominación, sino en los errores de cualquier tipo de predicador de cualquier denominación, porque creo que a veces, como digo, ¿no? A veces se cuela el mosquito y se traga el camello, en el sentido de que se focaliza solamente en una denominación a ver si un pastor oró a una persona y se cayó, y si eso es bíblico, y a veces se pone mucho empeño, se ponen miles de videos en eso, y a veces se pasan por alto cuestiones todavía más graves y cuestiones de enseñanza doctrinal más graves que sin dudas ninguno de las personas que por ahí son de este ola calvinista tampoco estarían de acuerdo si uno se las muestra. Y obviamente que no estoy hablando de mis hermanos que están dentro de la Alianza Evangélica. Hay personas valiosas, pastores de Dios, que trabajan muy fuertemente por la unidad y que uno le debe todo el respeto, toda la admiración, que son calvinistas, y que desde mi lado pentecostal también voy a hacer ese trabajo con mis hermanos pentecostales de tratar de hacer el acercamiento de denominaciones, y que obviamente uno entiende que lo que puede ser que alguien se sienta ofendido de los dos lados, uno lo puede entender, pero siempre el trabajo va a ser acercar las dos partes y tratar de matizar todo esto que a veces se focaliza en una o en otra denominación, de los dos lados. Entonces, para hacer una conclusión rápida final, creo que obviamente que Steve Lawson va a pasar por un proceso que no va a ser nada fácil, ¿no? La restauración, esperemos que ahí los hermanos tengan esa sabiduría de poder ministrarlo, restaurar también su familia en un proceso tan difícil. Creo que también los pentecostales no tenemos que tomar esto como algún tipo de medio para atacar a aquellos que sí por ahí incluso han ofendido a todo el pentecostalismo mismo,
o han generalizado mucho lo que es el pentecostalismo. Y también del lado calvinista creo que también se puede aprender esto de que no hay predicador infalible, ¿no? No hay predicador infalible, sea del lado pentecostal o sea del lado calvinista. Y estoy hablando en cuanto a enseñanza, no en cuanto a la moral, porque obviamente que esto es algo moral que en lo doctrinal se condena, ¿no? El adulterio. Entonces, de este humilde canal, tanto a los calvinistas y seguidores por ahí también que pueda tener Steve Lawson o de John MacArthur, nuestra postura siempre va a ser como es el de la Alianza Evangélica, una postura de acercamiento, un punto de encuentro, tratando de acercar las partes, ¿no? Yo como pentecostal también tengo hermanos dentro de la Alianza que son calvinistas y que son bautistas y que también hacen el mismo trabajo o incluso a veces mejor que yo. Así que bueno, hermanos, espero que este video se tome bien, no quiero ofender a nadie, y a los hermanos que siguen este canal saben cuál es la línea de lo que venimos hablando. Así que yo voy a cerrar acá el video. Les pido por favor que me dejen su comentario, que me dejen su opinión, que me regalen un like, que se suscriban, que activen la campanita. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.